no es que el niño quiera tener esta conducta, no es que el niño quiera pegar, no es que el niño quiera no hablar, porque no es que está chiflado, no es que no quiere batallar, no es que de plano siento que este niño me está midiendo, realmente está midiendo el mundo. Ya. Y es difícil porque obviamente caes y caes como maestro y caes como papá de que no, pero, pero yo siempre digo, los adultos somos nosotros. Nos está pasando niños de quinto, sexto, primero y secundaria, cuando en la vida ya era rarísimo que nos los mandaran a evaluación. Yo ahorita pienso, ¿dónde estaban hace 5 años? Sí, pandemia. Hola papá, hola mamá, bienvenido a Paternidad en Construcción, el episodio número 2 de esta nueva temporada. Te recuerdo que este es un espacio que está hecho para ti, para acompañarte en tu paternidad, en tu maternidad, en tu crianza. Y recuerda que esta es una labor que no está dirigida con un manual, sino es algo que vamos construyendo y la intención es que todos los recursos, los conocimientos sean herramientas para ti, para todos los días y que te podamos acompañar en esta difícil labor. El día de hoy vamos a platicar un tema bastante interesante sobre neurodiversidad y neurodivergencia. ¿Qué sabes tú sobre esto? ¿Qué dudas tienes? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es el TDA, el autismo y también dificultades de aprendizaje específicas como la dislexia. Entonces, alrededor de estos temas hay mitos, hay creencias erróneas y justamente se trata de brindarte información que sea con fundamentos y no a lo mejor nada más eso que te contó la vecina, sino más bien información que te sea útil y que sea pues verdad. Entonces, pues adelante, iniciamos. Hola papá, mamá, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy queremos conversar acerca de la neurodiversidad y para eso tenemos una experta en eso. Hoy nos acompaña la fundadora de Intelecta. Intelecta es un centro de terapias muy importante, un centro muy profesional. Ella también es docente de la UDEM y es psicopedagoga. Hoy nos acompaña Ana Salinas. Gracias, Gracias Ana. por venir, Ana. Es un gusto que estés con nosotras. Igualmente, muchas gracias, gracias por este espacio. Lo agradezco mucho porque siento que hay como siempre muchas dudas, muchas inquietudes y bueno, espero que el día de hoy podamos resolverlo lo más que se pueda. Así es. Nos encantaría poder brindar información a nuestros papás, mamás de la comunidad acerca de neurodiversidad específicamente. Creo yo que hay mucha información con poco fundamento y a veces nos dejamos llevar por lo que nos cuenta alguien más y no tenemos información correcta para poder acompañar a nuestros hijos que a lo mejor tienen alguna de estas condiciones o a lo mejor algún compañerito de la escuela que tiene alguna condición y nos dejamos guiar a veces por esas creencias o esos mitos o lo que la vecina me dijo. Entonces, para mí es muy importante que nuestra comunidad tenga información de un profesional como tú. Entonces, bueno, pues iniciando así de qué es la neurodiversidad. Va, perfecto. Mira, hay diferentes términos. La neurodiversidad hoy por hoy se considera básicamente que todos somos neurodiversos. Es decir, que tú y yo, aunque seamos dos personas del mismo género, misma edad, misma profesión, mismo idioma, misma ciudad, somos distintas. Entonces, por la forma en la que procesamos, por la forma en la que tenemos ciertos intereses, y eso se considera como neurodiversidad. Y luego entra la neurodivergencia. Y en la neurodivergencia es donde entendemos que tenemos ciertos perfiles que ya sabemos hoy por hoy que procesan la información de una forma mucho más distinta. Son características que sabemos que bueno, puede ser multifactorial. Hay condiciones, lo más famoso que, oye, ¿y el autismo? Bueno, pues hoy por hoy se sabe que es multifactorial. Y cada una de estas condiciones va a tener pues una característica, un perfil distinto. Entonces, aquí es donde empezamos a entender, cuando hablamos de esta neurodivergencia, entender que no es que el niño quiera
tener esta conducta, no es que el niño quiera pegar, no es que el niño quiera no hablar, porque no es que está chiflado, no es que no quiere batallar, no es que... Y lo interesante de esto es que hay tantos estudios y tantas investigaciones que realmente te dicen es que la persona realmente siente más o realmente la persona tiene un bloqueo en esta función ejecutiva. Entonces está tan molesto, está tan... pasó una situación que en segundos se enojó y está bloqueado y no sabe qué hacer o se fue directo al impulso, al golpe. Y es importante obviamente mencionar desde el entorno en el que estamos que pues nada se justifica, obviamente porque siempre pasa, pero es que ¿por qué le pegó? Al final de cuentas, hablando de la neurodivergencia, es saber que hay retos en cómo procesamos la información, pero también que el ambiente es diferente, porque dice, oye, porque todos hacen de esta forma y yo lo hago de forma diferente y aunque lo quiera hacer igual que tú, a mí me cuesta. Entonces, esa es una parte importante de la neurodivergencia que hoy sabemos, pues a través de estas investigaciones, a través de estudios, que tenemos distintas condiciones, tenemos personas autistas con discapacidad intelectual, personas con trastornos de aprendizaje, con déficit de atención, que cada una de ellas, bueno, tiene características y tiene perfiles distintos. Okay. Y bueno, regresando así como en idioma más normal, en relación a el procesar distinto, ¿cómo es procesar distinto? Porque mira, creo que ahí está como un punto clave del entendimiento, ¿verdad? Claro, porque el procesamiento es como muy amplio. Pero mira, desde el más sensibilidad, o sea, hipersensibilidad, hay niños que el tema de los olores, el tema de las texturas, textura de ropa, textura de comida, olores que sean como muy fuertes, ruido muy fuerte, o sea, imagínate que bueno, hay diferentes perfiles, pero puedes tener un niño que es hipersensible, entonces el niño que está dentro del salón de clases, que a lo mejor sus compañeros están levantando la voz, están jugando, están aventando la pelota, por lo que sea, es un niño que está en un estado de alerta mayor, porque obviamente todo tu sentido, todo tu cuerpo está atento al movimiento, que me puedo pegar, o me aturden el sonido, entonces me duelen los oídos. Entonces, eso es un perfil a nivel, por ejemplo, sensorial, que en la mayoría de las ocasiones pasa mucho en autismo y es parte de ayudarles a poder ver qué cosas les podemos ayudar para la autorregulación y qué cosas podemos hacer también para la modulación. Habrá cosas que van a buscar evitar e incluso cosas que van a buscar. Entonces vas a ver al niño que dices, oye, ¿por qué siempre tiene que tener algo en la mano? Porque busca regularse. Porque cuando está teniendo esto, le está mandando una señal a su cerebro para decir, ok, esto me está ayudando. Y yo siempre digo, como muy, muy peculiar, todos tenemos temas sensoriales, todos. Esa es una percepción que yo tengo y cuando platico así con las personas que como que no entienden este término, les digo, a ver, por ejemplo, ¿a ti te gustan las fresas? Ay, no, la fresa no me gusta porque la semillita no me encanta. O tú prefieres estar en un lugar, si te quieres ir de vacaciones, a un lugar frío o a un lugar que hace mucho calor. No, yo prefiero el frío porque no me gusta sudar. Entonces, al final de cuentas vamos creciendo y vamos aprendiendo a modular, pero hay cosas que dices, esto de plano no. Entonces, hablando ahorita específicamente de autismo, bueno, es esto. Pero imagínate déficit de atención. Por ejemplo, el que un niño esté queriendo poner atención a lo que dice la maestra, pero aparte tienes al compañero que al lado le está preguntando, le está platicando de la película que vio el día de ayer. Y tienes a la niña que necesita leer en voz alta porque todavía está en un proceso de leer en voz alta y tú le estás diciendo, pon atención y contesta esta pregunta, ¿cómo de qué me estás hablando? Hay mil cosas que por más que te quiera poner atención, mi cerebro está enfocado en muchas cosas. Y el último son los trastornos de aprendizaje. Básicamente en esta parte sabemos que el procesamiento específicamente de, por ejemplo, la lectura, tiene una composición distinta en cómo yo proceso los sonidos del lenguaje para poder leer. Entonces todo eso es como bien interesante porque
porque el cerebro es único. Claro. Y aún así, teniendo 2 niños con TDA, 2 niños autistas, 2 niños con discapacidad intelectual, 2 niños neurotípicos, te vas a decir, son completamente diferentes. Entonces, eso es donde justo empezamos a crear conciencia también de esta neurodiversidad, como iniciamos en saber que todos vamos aprendiendo y todos vamos teniendo intereses y características diferentes, y que eso también nos hace pues estar en un ambiente en donde no hay una forma única para aprender, no hay una forma única para poder contestar algo, y bueno, es parte de lo que vamos descubriendo también en el reto de la docencia. Así es. Ahorita que mencionas todas estas variaciones, dentro de los salones, bueno, se vuelve también un espacio en el que tenemos que cuidar todos estos estímulos, ¿no? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que tú das justamente para ayudar a procesar mejor la información? Mira, algo que yo veo mucho, siempre me dicen las maestras, Ana, ¿cómo le ayudo a mi niño? Y ya me dice el problema, ¿no? O sea, ¿cómo le ayudo a mi niño que no pone atención? ¿Cómo le ayudo a mi niño que? Y sí, sí hay muchas recomendaciones que podemos hacer, pero yo siempre regreso al tema de la importancia la importancia y el valor que debe tener el maestro, número uno, de tener estructura y rutinas. Si tienes un salón muy estructurado, no te digo ejército como yo creo que todos los que nos están viendo, obviamente yo creo que la mayoría aprendemos en un sistema todavía como muy cuadrado, ¿no? Pero que tengas un ambiente de estructura, que tengas un ambiente de rutina, de anticipar, a ver, estamos haciendo esto. Exacto. Eso ayuda muchísimo a cualquier cerebro. Entonces, para mí esa parte es clave. Yo fui maestra y me da mucha pena siempre compartir esto, pero yo era desorganizada y yo hacía a mis niños desorganizados y yo no entendía por qué una maestra con los mismos niños, oye, se portaban súper bien. Y yo decía, ¿por qué? Si son los mismos niños de 6 años. Claro, porque al final de cuentas el niño se va adaptando al adulto. Entonces, para mí, clave es que puedas tener un ambiente estructurado, con rutinas muy claras. La rutina no es de un día. Yo siempre he dicho, los primeros 2 meses son clave dentro del ciclo escolar para que los niños entiendan tu forma de cómo enseñas, de cómo pides las cosas, de cómo estamos en el ambiente. El segundo tema es el vínculo. Definitivamente el vínculo afectivo es necesario y con ese vínculo se abren también como muchos temas. El que la maestra o maestro esté en un salón donde hable de la diversidad en el aprendizaje, en los intereses, en los ritmos de aprendizaje, y entonces baja también este estrés que normalmente igual y no nos damos cuenta, pero el típico de que, pues es que ya todos terminaron y tú no has terminado. Pues claro, ya sé que no he terminado, eso es evidente. Y habrá niños que, claro, pues es que estuvo jugando, estuvo distraído, pero es el niño que realmente también le está costando. Entonces llega un momento en donde hay un término que realmente me cuesta, no sé si hay una traducción literal en español, pero el ownership, o sea, que el niño se sienta también como parte, como autónomo de mi propio aprendizaje, y eso se logra a través del vínculo, porque entonces yo puedo generar esta conversación contigo de, oye, estoy viendo que estás batallando en este tema, y entonces ya hay una apertura a que el niño te pueda decir, es que me está costando mucho, o está pasando esta situación en casa, o es que me peleé con tal persona, es que no tengo con quién jugar. Entonces, la parte socioemocional que vamos teniendo maestro-estudiante también se va transmitiendo estudiante-estudiante cuando estamos en un ambiente donde ellos se dan cuenta que todos aprendemos de maneras diferentes, de ritmos distintos. Entonces decir, oye, a mí me va bien en matemáticas, yo te puedo ayudar en esto. A ti te va bien en arte, tú ayúdame con esto que estoy batallando. Entonces, para mí esos 2 elementos primero son los básicos, rutina y estructura, y el vínculo. Y el tercero es una metodología que involucre la parte personalizada del niño, o sea, porque al final de cuentas todos necesitamos un aspecto personalizado
no hablando como a nivel currículum de que cada niño, porque las maestras me dicen, Ana, tengo que hacer 30 planeaciones. No, no, no. O sea, tú tienes tu planeación, tú tienes tu programa académico, pero tú sabes que vas a tener niños que, oye, este niño se me está quedando abajo en multiplicaciones y yo ya tengo que pasar a divisiones. En algún momento de mi semana voy a juntar a estos 3, 4, 5 niños que están batallando en ese tema en particular, voy a reforzarlo, les voy a mandar tarea para casa con esta área en particular y eso también ayuda a que el niño se sienta más seguro, con más confianza, de que esto estaba batallando, pero pues por eso me están poniendo tarea extra, por eso me están poniendo como otras actividades y, y entonces a través de este vínculo, a través de esta personalización, vamos pasando al último punto, que es eh, a través como de la didáctica. Y aquí es donde entra el maestro, decir, oye, tengo que hacer múltiples actividades, actividades que integres por proyectos, por habilidad del niño, por intereses. Y bueno, todo eso es la forma en la que estamos en un entorno enriquecedor, que consideramos la forma de procesar la información, el ritmo del estudiante, y pues muy importante la parte pedagógica, que pues ahí es la parte donde los maestros son los expertos. Claro, de tener como una variedad, ¿verdad? Importante en la manera en la que presentan la información a los chicos. Y bueno, Claro. todas estas recomendaciones supongo son las mismas también para casa, ¿verdad? Pues entre más estructura, predicción hay en casa, pues al niño también le da pauta a qué sigue y que hacia dónde voy, ¿verdad? Exacto. Sí, esa parte, así como yo digo, una maestra desorganizada, o sea, un niño desorganizado, también va a pasar lo mismo en casa. Al final de cuentas, si eres una familia estructurada, obviamente con cierta flexibilidad, vas a hacer que el niño sepa cómo está su rutina, cómo están sus horarios. Y si en casa tenemos mucha, no sé, desde no tener un espacio donde hacer la tarea, algo tan sencillo. Hay veces bueno, yo que trabajo con niños con retos en el aprendizaje, le digo a la mamá, a ver, mándame una foto de cómo está haciendo la tarea. Oye, ¿ves al niño en la cama sentado así escribiendo? No, pues claro que no. Yo por eso veo la escritura y digo, algo está pasando. Algo tan sencillo, ¿no? Como esto. Entonces, ayuda también mucho a que los papás también puedan anticipar a sus hijos en las cosas, permitir también esta reflexión. Y créeme que ahorita la maternidad, la paternidad es un reto porque estamos con esta lucha de que nos enseñaron de una forma, pero ahora tenemos niños que aprenden de otra forma y en la escuela desarrollan otras habilidades. Entonces es este reto de no quiero caer en que, no sé, algo tan autoritario o que pues el castigo tiene que hacerse, pero también es importante la reflexión porque tengo que saber qué estaba pasando por la cabecita de mi hijo o mi hija cuando pasó esta situación. Entonces, pues sí, justo son estas mismas recomendaciones que buscaríamos Para casa también. anticipar para que entonces los niños, sea mamá, sea papá, sea mi maestro, ya entendí cómo es. Porque el típico, yo siempre les digo, no te está retando, está conociendo el mundo. O sea, realmente es eso. Hay veces que sentimos, sobre todo con perfiles con déficit de atención, oposicionistas desafiantes, o sea, que ves de que, híjole, de plano siento que este niño me está midiendo, realmente está midiendo el mundo. Yeah. Y es difícil porque obviamente caes y caes como maestro y caes como papá de que no, pero yo siempre digo, los adultos somos nosotros. Claro. Y no se nos debe olvidar eso. Oye, Ana, ahorita que comentábamos esto de que si el papá es o la maestra desorganizada, viene a ser más complicado darle estructura y orden a un chiquito en el que estoy ayudando a desarrollar estas habilidades. A veces ocurre que cuando canalizas a un niño y empiezas a decir, bueno, pues cumple con ciertos criterios para tal dificultad de aprendizaje o diagnóstico, entonces yo creo que hacer una evaluación a veces a los papás les hace clic todo eso en ellos mismos, ¿no? Dices, híjole, pues
Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo cuando justo pues yo soy desorganizada porque justamente me estoy dando cuenta a estas alturas de mi vida que posiblemente yo entre en ese diagnóstico? A ver, me encanta esto porque, bueno, nosotros en clínica, pues tienes que hacer tu historia clínica, entonces les preguntas a los papás, y me encanta porque justo pasa eso. Y los papás te dicen, oye, yo batallaba mucho y ahorita que me estás describiendo, mi hijo, me hace mucho clic esto que me estás diciendo. O, ¿sabes qué? O hay veces que te dicen, no, hombre, a mí me iba malísimo en la escuela, pero mírame, soy súper exitoso. Y luego ya cuando hacen realmente esa reflexión, es como, no, a ver, batallé bastante y no quiero que mi hijo viva esto. Entonces, yo lo que hoy por hoy les digo, y esto es lo maravilloso de la neurociencia, es que hoy por hoy sabemos que la neuroplasticidad cerebral está en cualquier etapa de la vida. Siempre se ha sabido y sabemos que en los primeros años de vida es clave. Por eso la intervención, la detección en los primeros años de vida es súper, súper necesaria. Cuando estás del otro lado, no en colegio, sino en centro, a veces que te dicen, no, es que el colegio no quiere batallar y por eso vengo contigo. Y yo siempre le digo a los papás, ¿te gustaría que, que no te dijeran nada y cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria te dijeran, señora, su hijo tiene muchos retos en el aprendizaje, no sé si va a pasar? Tú vas a voltear a ver al colegio y vas a decir, pues, ¿qué hiciste? Y créeme que siempre digo es multifactorial, porque no todo depende del colegio, también depende del perfil del niño, también depende de la genética, porque esa también es una realidad. Hoy por hoy sabemos que la genética, específicamente en un trastorno de aprendizaje, déficit de atención, autismo, hay un factor que va a influir. Entonces, nunca es con un afán, obviamente, porque creo que el ser humano busca esto de a quién le echo la culpa o por qué salió así o qué hice mal yo. Y créanme que esta parte para mí es súper valiosa, de que tenemos que quitarnos esa carga que traemos y poder decir, a ver, hoy por hoy, gracias que estamos en un tiempo donde hay tanta información, que lo mejor es, pues vamos a aprender y vamos a aprender juntos. Así tal cual. Ana, yo soy un caos. ¿Qué hago? Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, vamos a empezar primero contigo. Te voy a dar ciertas recomendaciones para que tú también vayas agarrando este ritmo y luego ya cuando te sientas seguro, ahora sí podemos transferir esta habilidad a tu hijo. Si tú dices, oye, no, a ver, vamos a empezar los dos al mismo tiempo, ayuda, pero incluso desde la sinceridad de los papás de decir, ¿sabes qué? Me está costando mucho ser organizado y veo que a ti también. Vamos a hacer estos cambios y claro, tiene que haber mucha disciplina, tiene que haber mucha voluntad, porque siempre para mí es, el niño no va a tener esa voluntad porque obviamente le está costando. Entonces el adulto tiene que motivarlo y tiene que modificar su ambiente para que este hábito que queremos tener, pues obviamente sea constante. Y hablo específicamente en este ejemplo que si el papá es desorganizado, pero imagínate otro contexto en donde, no sé, por ejemplo, conductas agresivas. O sea, los papás es como, oye, o sea, ya, ¿qué hago? Pues es que en casa no ve golpes, pero mi hijo está golpeando. Ok, entiendo que ese es otro contexto, pero vamos a ver qué hay detrás. Porque siempre mi eslogan, así mi frase en mi cabeza siempre es, toda conducta es comunicación. Adulto, niño, bebé, adulto mayor. Toda conducta es comunicación. Entonces, claro, al final de cuentas, esta conducta te está diciendo algo que no se puede regular, que tiene temas sensoriales, que tiene retos en la impulsividad, que le está costando hacer amigos y no sabe cómo desenvolverse con otras personas. Pero qué maravilloso es que hoy tenemos un sinfín de posibilidades de poder ver cómo los podemos ayudar. Porque si una realidad que nos pasa es, no, es que antes eso no existía, no, sí existía, pero no había tanta información. Sí. Y veníamos de un mundo en donde
había una segregación, allá los dejamos, no salen, no va a la escuela, no nada, porque pues no va a poder, no, ahorita la educación inclusiva es tan amplia y tan bonita que seguimos construyéndola, porque no hay un modelo perfecto, no hay un ambiente perfecto, y seguimos construyendo, entendiendo también estas necesidades específicamente de la neurodivergencia, pero también vemos demasiados beneficios también para los niños neurotípicos, en conjunto a ellos dos, pero también por separado. Cuando entiendes cómo es que aprende el cerebro, para todos es maravilloso, fluye de una forma súper linda, porque le estás dando los tipos de apoyo que hoy necesita el niño también para regularse y entender que el aprendizaje debe ser divertido. Hace tiempo leí un libro que decía, el libro se llama The Learning Game, y la autora decía, es que hay veces que no nos damos cuenta que el salón de clases es un lugar de evaluar y de juicio. O sea, el niño siente que entrar al salón de clases es todo el tiempo me están evaluando, todo el tiempo están viendo si pasé, si no pasé, si la calificación, si el cuadro de honor, si... Y sí es importante la calificación porque es la que te va a ayudar a medir si estás aprendiendo, pero eso no es el trasfondo. Entonces, cuando baja también eso y te permite experimentar otras actividades, otra forma en la que tú me puedes demostrar que estás aprendiendo, es súper lindo, fluye, pero es un largo camino que se está construyendo y que poco a poco y con estos espacios que tenemos aquí, que también agradezco mucho, hay que ir creando esta conciencia para saber qué más podemos hacer. Así es. Bueno, y entrando un poquito, Ana, así como a mí me interesa mucho que nuestros papás y nuestras mamás en casa logren tener como un poquito más de ideas sobre qué pasa con niños con ciertos diagnósticos, hablando a lo mejor específicamente de un déficit de atención, qué es lo que pasa ahí, o sea, qué es lo que pasa en relación a sus características de procesamiento, sus dificultades, cuáles son como específicamente estas características para poder entender, porque a veces nada más pensamos en un niño inatento y no, o sea, hay mucho más que eso, Claro. Y también al final no todo es nada más la escuela, sino de qué otras maneras me afecta socialmente, en mis vínculos. O sea, si me cuesta trabajo gestionar el orden y demás, también internamente hay algo que gestionar, ¿no? Justo. Entonces, no es nada más el déficit de atención. Digo, en algún momento escuché que se da ese nombre porque no había mucha información de todo lo demás y se dio eso, pero en realidad pues no es el aspecto principal o predominante de este diagnóstico, ¿no? Claro. A ver, el TDA, bueno, como lo conocemos, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tiene un reto en el área prefrontal del cerebro, que básicamente es toda esta parte que tenemos aquí. Estas habilidades se conocen como funciones ejecutivas. Entonces, el niño con TDA tiene un reto en la función ejecutiva, justo en poner atención, en poder priorizar, en poder organizar el tiempo, en poder sostener su atención en una actividad, en poder regularse. Hay diferentes autores que te van a hablar de 8, 10, 12, 15 funciones ejecutivas, pero la mayoría coincide en 3 aspectos. El primero es la atención, definitivamente es un factor importante. No necesariamente que no pongan atención, es que incluso ponen atención a muchas cosas. Entonces, este reto de una atención selectiva, atención sostenida, o sea, yo sé que la maestra me dijo que tengo que poner atención a esto, pero mira, escucho aquí a mi compañero y realmente la atención no se activa solamente en un área del cerebro, está con múltiples procesos, múltiples redes en las que y áreas del cerebro que necesito, o sea, si es un tema auditivo, si es un tema visual, si es olfativo, si es visual, etc. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es un reto en la memoria de trabajo. Realmente
los periodos de atención y la capacidad de retener la información es un reto. O sea, es real de poder decir, te acabo de decir. O sea, hay veces que es de que, y yo siempre le pregunto a los papás, a ver, por ejemplo, si estás en la casa y le dices a tu hijo, ve al cuarto, en el segundo cajón tráeme la camiseta azul y que no se te olviden los tenis, pero los que tienen el puntito azul. Sube el niño, ¿qué mamá? ¿Qué tenía que hacer? O nada más baja con otros tenis. Claro, porque yo te puse atención. O sea, realmente tú ves que el niño físicamente te estaba viendo, pero eso requiere una secuencia, requiere una visualización de voy, subo, aquí está el cajón, aquí está la camiseta. Hay niños que solo retienen camiseta y tenis. Y ya. Y ya. Y aquí está. No, yo te dije tenis de puntito. Yo te dije la camiseta azul, mi amor. Hasta te dije que es Bluey. Ah, sí, Bluey. Y suben y bueno, ya lo logran. Pero esta memoria de trabajo realmente es un reto. Porque si pensamos, a mí me gusta siempre dar como muchos ejemplos a los adultos. Porque se nos olvida lo que estamos procesando como niños. Entonces, imagínate que si yo hoy te digo, Tania, es súper importante que te acuerdes de esas instrucciones que te voy a dar. No tienes Waze, no tienes celular y le das, te doy toda la instrucción, tú vas a venir nerviosa, hasta vas a venir pensando que no me voy a acordar, no me acuerdo. Y entonces llega esta parte de estrés, de inquietud, de preocupación. Entonces, si tú le dices al maestro, si el maestro te dice, pero tienes que poner mucha atención porque esto va a venir en el examen. Y si hoy no me pones atención, ya me está causando mucho, porque yo sé que es importante, pero realmente mi cantidad de información es limitada. Y entonces empiezas a platicar con el niño sobre, platícame cómo es el ciclo del agua. Y luego el niño te terminó platicando de Cancún, que se fue y que luego nadó con los delfines y dices, ¿cómo llegaste hasta allá? Porque tiene una excelente creatividad y una imaginación en relación a lo que está pasando en su cabeza que conectan muchas ideas. Entonces, eso es un factor importante. Y el tercero es la autorregulación. Y esa autorregulación es a nivel conducta y a nivel emociones. Entonces, imagínate que yo siempre lo veo y esto te lo hablo mucho desde la experiencia. En mi casa mi esposo tiene TDA. Y los retos que tenemos como adulto, y yo siempre así le decía a mi suegra y yo, tía, ¿nunca te diste cuenta que tenía TDA? Y aquí te va un factor bien importante. Mi suegra, que obviamente le voy a mandar esto para que lo vea. Mi suegra tenía un ambiente muy estructurado, lo cual era buenísimo, pero te alejas tantito y es en la torre. ¿Qué tengo que hacer? No sé, porque mi mochila siempre estaba lista. Entonces llega un punto en donde necesito, obviamente, tener esa estructura, pero necesito también que yo piense en esta parte, decir, a ver, voy a ir al partido de fútbol, ¿qué me tengo que llevar? Y créeme que hay veces que entiendo a los papás que me dicen, Ana, ¿qué hora? Si voy corriendo, entonces tengo que rápido porque si no, no vamos a llegar. Lo entiendo. Pero en algún momento del día, incluso cuando vamos en el carro, puedes tener esa reflexión de decir, a ver, ¿qué traes en tu mochila? El típico, ay, se me olvidó el libro de matemáticas. Entonces, estas habilidades de poder reflexionar y poder analizar este proceso es súper importante. Entonces, regresando a esta autorregulación, imagínate que vas a tener niños que se emocionan demasiado. Entonces ves el niño que está gritando y está brincando, o sea, ves que es tu hype real lo que está sintiendo. Y a lo mejor vas a ver al niño de que, oye, todos están en silencio, pero este niño está emocionadísimo porque imagínate que está haciendo un examen que logró finalmente entender el tema. Y la maestra le grita de que siéntate. Eso es una autorregulación que necesita. O vámonos al otro extremo. Un niño que estaba trabajando, le está costando la vida, está súper concentrado y llegó el compañero
y le pegó así, sin darse cuenta, chocó. ¿Qué te pasa? Y lo avienta. O sea, conductas impulsivas. Incluso creo yo que en cosas que no son negativas, ¿no? Incluso como en el afecto, ¿no? El afecto de y el abrazo Exacto. y el beso y es mucho y creo que en relación a eso la regulación no necesariamente es algo en ciertas conductas que puedan verse solamente de agresiones y demás, sino Al como que el contrario. tacto y el afecto y el en general, ¿no? Justo, son personas que sienten mucho, porque sienten todo. Sí. Entonces es tanta la emoción que yo estoy sintiendo que quiero llegar contigo y te quiero dar el abrazo, o también niños que dices, oye, estás, o sea, no tiene nada de contacto físico. eh, y lo importante de esto es saber que vuelvo a lo mismo, toda conducta es comunicación. Si tú ves el problema, es que le pegó, es que el lápiz se lo rompió. Claro, está mal, tiene que tener una consecuencia, definitivamente. Pero algo me está diciendo que este niño, en cuestión de segundos, así, de estar bien, le detonó algo que esta intensidad en la emoción después lo llevó a una conducta. Y el tema con el TDA es que vas a la conducta y luego a la reflexión. Y cuando realmente haces esta reflexión, los mismos niños te dicen, ya sé que no debí de haberle pegado, ya sé que no debí, o sea, el niño sabe, entonces no es un tema de que si sabe o no sabe, es que estoy en el ambiente y me ganó mi impulsividad, que eso es mi contrario con mi autorregulación, fui impulsivo y luego llegué a la reflexión y luego la emoción y me sentí mal y quiero pedirle perdón y quiero arreglarlo porque siento mucho esto que está pasando, pero imagínate que a mí también esto me hace como siempre mucho ruido, porque imagínate que todo esto que están pasando los niños no le pueden poner nombre. Simplemente son impulsivos, son inquietos, son intensos. A mi esposo toda la vida han dicho, es que eres súper intenso. Claro, tu intensidad se llama TDA y tienes mucha creatividad. Y yo a los niños, incluso ya adultos, les digo, imagínate que el TDA es como un Ferrari. O sea, es un carro que está a 1000 por hora, pero estás en un sistema en donde no puedes ir a 1000 por hora. Ya sé que tú quieres volar, pero ahorita no puedes volar. Tienes que aprender a prender el carro. Tienes que aprender a entender el patrón de que me tengo que poner el cinturón, tengo que ver. Entonces, ¿qué buscamos con el TDA? Tener esas estrategias de autorregulación, de cómo, o sea, cómo me regulo, que si voy a traer algo que me permita o poder identificar cómo lo siento y poder acercarme con la maestra y decir, maestra, ¿puedo salir tantito? O sea, hay veces que ese tipo de estrategias pequeñas ayudan muchísimo, pero habla de que los mismos niños sean conscientes. Por eso lo que te decía de este vínculo afectivo, es importante que el maestro también pueda hablar de estos temas, porque la verdad es que todos tenemos características que no son propias de un trastorno TDA, pero todos vamos, en algún momento vamos a ser distraídos, se nos olvidó algo, nos vamos a emocionar, vamos a no entender lo que nos están presentando y todo eso nos habla de un autoconocimiento. Y específicamente con el TDA, pero que yo siempre lo he pensado para todos, hay un factor que a mí me gusta mucho que es la metacognición. Y la metacognición es la que me va a ayudar a que el niño entienda, incluso de adultos, a entender mi propio proceso de aprendizaje. Y yo que me dedico ya ahora mucho más a la parte de la capacitación, hago mucho esa reflexión con los maestros. A ver, ¿cómo es que tú aprendes? ¿Qué te sirvió a ti? No, pues es que yo necesito mi hoja. No, es que yo necesito repasarlo verbalmente. Observa a tus estudiantes. Habla con ellos sobre esto. A mí toda actividad en terapia siempre termino. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te funcionó? Oye, ¿te fijaste que hoy esto lo hiciste más rápido? ¿Te fijaste que hoy no tuviste que borrar tanto?
Entonces el mismo niño se va dando cuenta de su progreso, se va dando cuenta de las estrategias que le van funcionando y como cualquier persona se quiere sentir realizada y quiere decir, claro, esto lo logré. Entonces, todas estas conductas, al final de cuentas, es bien importante que dejemos a un lado este estigma, que para mí es, si tienes la oportunidad de platicar con personas con TDA ya de adultos, es súper doloroso, porque escuchas de una infancia bien dolida. Es que no me entendían y me cambiaban a cada rato y me decían, es que hasta habla con las piedras, pero es que yo quería hablar todo el tiempo. Y mis compañeros me decían, ya cállate, porque ya queremos platicar de otro tema. Claro, el niño no sabía que eso era autorregularse. No podía leer al otro, no puede decir, ay, el otro ya está con cara de que ya, ¿cómo vas a callarte? Entonces, esa parte para mí, por eso digo que la docencia y la maternidad y la paternidad hoy son un reto, pero porque hoy tenemos adultos que quieren sanar su infancia y que quieren romper estos patrones de que oye, yo batallé mucho en esto, yo no quiero que mi hijo batalle, yo quiero que mi hijo tenga las estrategias para hacer amigos, para desenvolverse académicamente, para encontrar su deporte favorito, para encontrar sus estrategias para aprender, para que el día de mañana que esté en una decisión con sus amigos y que sepa qué está bien, qué está mal, poder tomar esa decisión, que si se me atoró algo, sé que tengo la confianza de poderle hablar a mis papás. Al final de cuentas, eso es la vida. Y hoy por hoy, incluso a nivel empresas, se está buscando mucho más este tema de soft skills. Buscas estas habilidades. Puede ser ya un excelente, y ahora con inteligencia artificial ni se diga. Puede ser excelente en programar, pero si no tienes un buen manejo del tiempo, si no tienes una buena organización, si no tienes una estructura, vas a batallar. Entonces, eso nos habla mucho de esta conciencia, de romper estos patrones y de tener esta flexibilidad en decir, a ver, pues vamos a ver, yo no, cuando me dicen, Ana, ¿qué le digo a mi hijo de que lo vas a evaluar? Yo siempre les digo, mi trabajo, y se lo digo a los niños cuando están conmigo en evaluación, porque siempre les digo, ¿y qué te dijo tus papás que vamos a hacer hoy? Eh, y bueno, tengo niños que me dicen, es que me dijo mi mamá que si me saco todo bien, me va a llevar por una nieve. O que si me va mal, me va a sacar de fútbol. O sea, todo el estilo de crianza diferente, ¿no? Pero yo le digo a los niños, mi trabajo es saber cómo es que aprendes. Porque cada persona aprende diferente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo te voy a poner actividades en donde tú me vas a ir diciendo si esto te funciona, si no te funciona, si estuvo fácil, si estuvo difícil, para que ellos mismos reflexionen sobre el proceso. Entonces, eso para mí es súper valioso de que incluso como papás, en un ambiente cotidiano, podamos tener esa reflexión. Claro. Obviamente en un ambiente pues también mucho más tranquilo, porque luego también pues es que le dije, claro, cuando el niño estaba en pleno llanto, el niño en llanto no le va a entrar nada de la lección que le quieres dar. Ahorita el niño está en la emoción, no se ha regulado. A ver, ven, tranquilo, sí, relájate, respira. Necesitas el abrazo, necesitas alejarte, yo te voy a ayudar a que esta emoción no duela tanto, no se sienta tanto. Y ya una vez que baja, ahora sí mi cerebro puede reflexionar. ¿Por qué me sentí así? Es que me asusté. Ahorita que mencionas eso, Ana, de la metacognición y justo esto otro de la regulación, como a veces olvidamos o a lo mejor no estamos conscientes de que nosotros somos un regulador provisional como adultos, ya sea como mamá, como papá, como maestro, somos quien regula externamente y quien da herramientas de regulación. Y en el aspecto de la metacognición, creo yo que sirve para que no vayas en automático, ¿no? Que los niños dejen de hacer las cosas, pues ya lo hice y punto, no fue mi intención, pero, o sea, ¿cómo podemos ser un agente regulador o tener ese rol de regulador, no sé, después de un conflicto, que sería lo ideal, o
o justamente un niño a lo mejor con este diagnóstico, ¿qué necesidades de contención tiene? Mira, así como hablábamos de esta estructura, bien lo dices tú, el primer contacto para un niño para regularse es el adulto. En casa normalmente la mayoría de las ocasiones es mamá, porque es la que está en una dinámica que pasa más tiempo con ellos, pero también es porque la mamá está más acostumbrada a explicar, mira, te estás sintiendo así. Y en el salón es el maestro o maestra, o sea, como la figura con la que sabes, porque el niño va contigo, porque tú le estás ayudando. Para mí, así de forma muy sencilla, hay un libro que me gustaría recomendarles que se llama El cerebro del niño. Y en este libro habla sobre el río del bienestar. Y te dice que estamos o sea, un niño y un adulto, porque mucho del tema también es yo como adulto. Si yo como adulto no me regulo, yo le estoy enseñando al niño que ante cada dificultad voy a explotar. Yo siempre digo, piense, y créeme que es súper difícil porque incluso como adulto somos conscientes de eso. Pero cuando vamos manejando, manejar es el claro ejemplo de que si tengo esta autorregulación o que si alguien se te metió, ya le dijiste de lo que se iba a morir y vienes y sigues hablando del tema cuando dices, ya sé que te molestó, ya sé que traes tiempo limitado. Entonces, en este río del bienestar hay esta analogía que se pone en este libro es el lado de la emoción y el lado de la lógica. Y lo ideal es que vayamos en medio, ni 100% emocional, que no te permita pensar o ejecutar, ni 100% lógico, que tengas una desconexión emocional. Entonces, una de las estrategias que se busca es sacarlos un poco justo de este ambiente, pero no te lo lleves al extremo. Si el niño está en pleno sentimiento, en pleno llanto, nuestra lógica es pensar, ¿cómo lo ayudo? A ver, no me amorten, aquí está. No, el niño está sintiendo algo y esa emoción le está causando algo. Normalmente es más esa la parte negativa. Pero lo primero, y esto te lo pueden decir cualquier psicólogo y cualquier persona que se encarga también de trabajar toda esta parte emocional, necesita sentir la emoción. O sea, saber que esto que estoy sintiendo lo siento aquí, en alguna parte de mi cuerpo, y se llama así. Entonces, primero eso me ayuda, mi amor, te asustaste, estás molesto. ¿Te decepcionó esto? Ay, Ana, es que es una emoción súper compleja. Claro, pero eso ayuda a que el día de mañana el adulto no tenga una clasificación de estoy feliz, estoy enojado o solo estoy enojado. Oye, no, ¿sabes qué? Hoy me siento muy cansado. Me decepcionó esta situación porque hice mi esfuerzo y no se logró. O siento este disgusto. Entonces, cuando estamos en esta parte, lo más importante, así, el primer consejo es vamos a ayudarle a regularse. Y la regulación la vas a ir descubriendo, como tú bien dices, que va necesitando mi hijo. Si mi hijo es un niño que pide el abrazo, a lo mejor no verbalmente, pero tú lo ves ya con este deseo, claro que lo quieres regañar y claro que quieres, te lo dije, pero en estos segundos necesita mi abrazo. Y aunque haya hecho algo mal, y creo que esa es una de las partes que siempre tenemos que tener bien presente, porque lo que está mal es la conducta, pero no que esté sintiendo esto. Sí, luego hay como estos enfoques muy conductistas de creer que le estoy compensando, le estoy reforzando. Y pues para poder dar un paso a la reflexión, pues primero te tengo que contener y ayudarte a regular y luego ya podemos reflexionar de lo que pasó. Exacto, entonces poder decir, a ver, ven, te abrazo, quieres respirar. Y entonces el mismo niño, incluso hay veces, y eso obviamente en diferentes contextos, pero hay contextos donde dices, no puedo tranquilizarlo, un niño chiquito de 3 años que apenas está entendiendo el mundo, oye, le pones una canción, el niño está en pleno llanto, pero le pones la canción favorita, el niño se lo olvidó.
lo único que estás haciendo es ayudarle al cerebro a regularse. Nada más que ya en una etapa más grande necesito la reflexión y acá en el chiquito, obviamente en ese momento que no puede expresar, que está en el car seat, ya viene con mucho calor, eso le ayuda. Dices, ay, bueno, ya. Entonces, una vez que logro esto, ahora sí paso a la reflexión. Entonces, en esa reflexión ya verbalizo. A ver, ¿qué pasó? Mamá, es que pues llegó y me quitó la dona y yo desde la mañana te dije que yo me quería comer esta dona regresando de la escuela. Es válido lo que el niño está sintiendo. A lo mejor no es válido cómo actuó, pero el niño siente frustración y pues le pegó al niño, ¿verdad? Le pegó al hermanito. Y luego entra esta parte de que no, pero mira, tu hermano es más chiquito, déjalo. No, lo que el niño está sintiendo es real. En ese momento, obviamente después lo vamos a solucionar y la solución va a depender, obviamente, como de cada caso, también depende de los valores, también depende en cómo tú quieres, pues hacer reforzar estas características con tu familia, porque cada familia va a poner los valores que quiere sobre la mesa en prioridad. Y eso es una invitación que a lo mejor les haría a ustedes, papás, poder decir, a ver, vamos a sentarnos como pareja y poder decir qué valores queremos rescatar hoy en nuestros hijos. Y cuando haces esa reflexión, hay papás que te dicen, para mí es súper importante que no me mienta. Y otros te dicen, para mí, que cuando esté en un problema, sea la primera persona a la que me quiera marcar. Para mí, y entonces te vas dando cuenta que no hay una forma única, que cada familia lo va a decidir. Entonces, en esta autorregulación, lo que vamos a buscar, así recapitulando, es, siento la emoción, la reflexiono y hay consecuencia. Que esa parte, definitivamente, necesito que mi cerebrito entienda que si hice esto, esto no se puede hacer. Y entonces va a haber una consecuencia. Oye, hiciste algo a un compañero, tienes una consecuencia. Una mamá me escribió hace poco y me dice, Ana, eh, mi hija de 6 años le dijo a otra, hizo un dibujo de una niña y le dice a su compañera, mira, está fea igual que tú. Entonces dice, mi hija no me platicó eso. La mamá de la niña me escribe, oye, pasó esta situación. Dice, no sabes lo mal que me sentí. Entonces yo hablo con ella y yo, oye, pasó esto. Y la niña súper nerviosa, una niña de 6 años que sabe que está mal, pero obviamente no te puede externar por qué lo hizo. Entonces le digo, bueno, ¿y qué hiciste? Me dice, me dolió en el alma, pero no la llevé a la fiesta de Halloween. Y dice, yo ya quería que se terminara Halloween porque yo sé que ella estaba esperando mucho eso, pero yo le dije, si tú no eres una persona que cuida a las otras amistades, las otras niñas ya no van a querer ser tu amiga. Y para ser tu amiga tiene que haber una confianza y bueno, ya es una mamá que obviamente les explica todo, pero tuviste una consecuencia. Es que se va a traumar o es que le hiciste lo peor. Al final de cuentas, siempre es entender que el cerebrito del niño está aprendiendo y cada oportunidad es súper valiosa de aprender. Y habrá oportunidades donde dices, mira, sabes que esto lo puedo dejar pasar porque tenemos otro problema más grave. Entonces, esa modulación es necesaria primero como adulto para poder saber qué estrategias tengo yo como adulto, cómo yo me regulo, cómo yo hago este debate con mi pareja, a lo mejor cuando no estamos de acuerdo en algo, y luego qué estrategias le enseño a mi hijo para poder regularse, porque obviamente queremos que sean adultos que puedan estar en un trabajo, que aguanten un poco de presión, que tengan relaciones duraderas, que sean personas que vayan en el tráfico. Y sí, obviamente, pues el tráfico de Monterrey es pesado, pero ya se vuelve una habilidad. tengo que tener esta paciencia. Y créeme que yo, esposo con TDA, viene manejando y le digo, es que no te das cuenta cómo elevas el ambiente y ya viene tenso. Yo me pongo tensa. No, pero estoy bien. Y yo, ¿cómo que estás bien si llevas 15 minutos
diciendo que el tráfico de Monterrey. Entonces, eso también son estrategias donde vamos aprendiendo a que todo lo que hagamos con nuestros hijos de niños, tenemos que pensar que son habilidades y son procesos que le estamos ayudando en la vida adulta para la semillita de irlo construyendo. Sí, entonces sería como regresar primero a nosotros, tener claro nuestros valores, tener claro la manera en que yo me regulo y hacia dónde voy a dirigir al niño antes de intervenir, ¿verdad? Hay trabajo ahí personal que se tiene que hacer. Justo. Y bueno, hablando del concepto así como TDA, ¿cuáles son las cosas que no son eso? O sea, que no es TDA, ¿qué mitos hay relacionados que te dices, esto no es? A ver, no es tan fácil clasificar que sí, que no. Bueno, hay obviamente a nivel criterios de diagnóstico que sabes que se tiene que presentar en diferentes ambientes, que se debió haber presentado antes de los 12 años, sobre todo cuando son ya diagnósticos que buscamos de más adultos. Yo entiendo que la parte de la evaluación pues es todo un proceso, pero en relación a etiquetas, de repente hay etiquetas muy específicas en relación a un diagnóstico. Mira, el que un niño hoy no ponga atención tiene que haber una consistencia. Creo que ese es un factor importante. Un niño que pegue es que es impulsivo, tiene problemas emocionales o tiene TDA. Hay que revisar. O sea, porque todo ser humano tiene rasgos de TDA, que no es un trastorno de aprendizaje, no es un trastorno atencional. O sea, todos tenemos conductas en las que pudieran parecer. Entonces, lo que sí es, no porque pasó una situación, digas, no, es que este niño ya tiene TDA. Normalmente en la escuela donde pasa, es que la maestra te va a decir, hablo maestra por género, que la mayoría son mujeres, ¿no? Pero la maestra te dice, es que no pone atención. Eso es lo primero que me dicen. Entonces, cuando indagas, a ver, no pone atención en nada, en esas actividades, entonces empiezas a revisar como un poquito más esta conducta, puedes ir identificando, pero creo que de forma como, o por ejemplo, hay papás que me dicen, Ana, es que puede estar 20 minutos en el iPad, pero no puede estar 3 minutos haciendo la tarea. Entonces hay veces que entra esta duda de que no, es que no creo que mi hijo tenga TDA, porque mira, lleva 20 minutos donde está en modo zombie, no tiene que hacer nada, o sea, ver. ¿Cuánto tiempo podemos pasar en el celular? Y llevas 40 minutos y bueno, no, ya, ¿cuánto tiempo puedo estar viendo las series? Entonces ahí creo que ese es un factor de observación para decir, oye, estas conductas ya se están presentando cada vez más. Cada vez hay más frustración de mi hijo que ya no sabe qué hacer. Cada vez es más la impulsividad que se está presentando. Entonces, si tú ves ciertas conductas que van en aumento, yo siempre, para mí el primer contacto es el maestro. Es decir, a ver, maestro, yo en casa estoy viendo esto. Quiero saber si tú también lo ves acá. Y si estamos viendo que sí y que ya está generando un problema a nivel personal, a nivel ambiente con mis compañeros y a nivel académico y a nivel autoestima, ya me estás dando muchos indicadores. Puede que sea TDA, puede que no sea TDA, pero hay algo que me estás comunicando. Entonces, creo que resumiendo un poquito, no porque hoy no pone atención, no porque hoy está tirado en el piso haciendo un berrinche, significa que ya es una situación súper grave y que se están autodiagnosticando. Pero sí creo que un tema importante sería esta constancia. Y por el contrario, ¿no? Si tengo un diagnóstico y te digo, bueno, este niño tiene o esta niña tiene un diagnóstico TDA, no estoy diciendo que es un niño agresivo, ya por ende es un niño agresivo, o ya por ende es un niño con un bajo desempeño, porque
Lo que sí a veces, yo lo que noto en el colegio a veces es que tengo niños con TDA, pero como dices, cada uno es distinto y habrá niños con mayores capacidades o altas capacidades incluso porque pueden ser en conjunto, entonces no significa que va a tener siempre un bajo desempeño académico, ¿no? No, justo. Y creo que esa parte para mí es bien importante. Cuando no tenemos, pienso como adulto, pero incluso también como niños, cuando nunca he trabajado con un niño autista, cuando nunca he trabajado con un niño disléxico, cuando nunca he trabajado con un niño con déficit de atención o convivido, es como típico. Es que me mandaron un video de un niño autista que hizo eso. Entonces en tu cabeza crees que todo autismo es esta conducta. Entonces todo autista es no, o sea, no verbal. O todo autista tiene que traer su tablero de comunicación. O todo niño con TDA debe traer su fidget toy. No, no necesariamente. Entonces, es bien importante, número uno, entender que cada niño va a tener, justo esa es la neurodiversidad y esa es la neurodivergencia. Y cuando ves desde afuera qué áreas del cerebro se activan, pero ves luego a profundidad todas esas ramitas de esta sintaxis neuronal, te estás dando cuenta que el cerebro es único. Entonces, la invitación que yo les hago es que no podemos hacer un estigma de que es que tiene TDA, es así, es que tiene autismo, es así, porque si bien sabemos, sí hay conductas que van a ser características de esta condición en particular o de esta alteración, habrá otras que no aplican. Y entonces vas a dices, ¿tiene autismo? ¿Cómo? No, es que yo conozco al hijo de mi vecina que tiene autismo y es una persona completamente diferente. Y eso nos habla mucho también de tener mucha empatía, porque sí hay un miedo en general, principalmente de papás. Creo que, y es normal, por eso te digo que es entendible, porque tú viste un video o a ti te platicaron esta experiencia, entonces, ay, no, no, oye, es que este niño pega. Y nunca se me olvidaron una amiga que me decía, Ana, es que en el salón de mi hija tiene un niño autista que no habla y muerde. Y pues ya mi hija salió mordida 3 veces. Y yo así en tema de inclusión, y yo, bueno, y luego, o sea, yo así de que mucho... Teniéndote. Ajá. Y yo, bueno, y yo, ¿y qué, o sea, qué piensas? Es que ese niño no debería estar ahí. Y yo, ay, ¿cómo te digo que le está costando a este niño? Sí, le está costando y hoy tu hija es la afectada. No siempre va a ser así. Necesito, claro, tengo que ayudarle al niño, necesito retirarlo, necesito enseñarle. Hoy este niño se está comunicando de esta forma y créeme que es difícil porque el adulto siempre ve el bien y el mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer. Entonces, cuando ves al niño con una condición que está haciendo cosas que no se deben de hacer a nivel adaptativo, a nivel sociedad, nos brinca nuestro ojito como, no, es que no debe hacer esto. Entonces, no hay una respuesta correcta. Realmente para mí es entender que hoy la neurodiversidad está presente, la neurodivergencia está en aumento, el porcentaje está en aumento. Entonces va a llegar un punto en el que, vuelvo a lo mismo, el adulto somos nosotros que tenemos que crear ese tipo de ambientes, darles estas estrategias al niño que no se puede regular por X condición y al niño que está en un ambiente en el que tiene un compañero que no se puede regular. Los dos están aprendiendo, porque yo siempre pienso, el día de mañana vas a estar trabajando en un lugar en donde vas a estar con una persona al lado, y dices que esta persona no puede hacer esto o me está costando esto. Pues es parte de la sociedad. Que este niño tiene estas características, sí. Que yo me voy a encargar, yo como adulto, a darle las estrategias, adulto, maestro, terapeuta, papá, lo que quieras. Claro, este niño necesita muchas cosas y este niño, por estar recibiendo estas conductas, también necesita ese acompañamiento. Entonces,
Creo que esa parte hay que generar mucha conciencia, mucha conciencia en que no es fácil, ¿no? Nadie quiere tener a un hijo que tenga un compañero que le haga daño, que lo insulte, y para eso pues es parte de lo que se está trabajando. Para eso es crear esos espacios, crear conciencia. Hay ya muchísimos programas que se están aplicando también para ayudarles a los niños a decir, oye, pues sí, tengo esta frustración, pues, ¿qué hago con ella? Entonces, pero vuelvo a lo mismo. La neurodivergencia es tan amplia y es un espectro tan amplio y tan diverso que dices, lo que intenté con este no me va a funcionar con este. Y entonces es parte de lo que tenemos que ir haciendo cada día dentro del salón de clases, dentro de casa. Y bueno, pues de nuestra área seguir preparándonos para poder ayudar a todos los niños que necesiten algún tipo de apoyo. ¿Y por qué se da esto, Ana, de que va la neurodivergencia en aumento? Mira, hay muchas teorías. Realmente es difícil saberlo. Hoy por hoy creo que los neurocientíficos hablan más desde que es multifactorial. Se hacen muchas investigaciones que al final dices, bueno, es este gen, es este tipo de ambiente, es esto que se está comiendo. Es difícil, no hay forma de saberlo a nivel neurobiológico. Esa es una parte, pero también imagínate que tienes a un niño con esta condición, también el ambiente va a hacer que esas conductas se manifiesten o no se manifiesten. Entonces realmente es como, ¿por qué es? Hoy es multifactorial y para eso se están haciendo muchas investigaciones para poder saber cuál es la raíz. Yo creo que es difícil saberlo, no soy investigadora en esa parte, pero sabemos que está en aumento. Lo que sí creo importante que nos toca a nosotros a nivel ambiente es recibir estas condiciones que están llegando. Al final es eso, o sea, tenemos que ser conscientes de que se están manifestando en números más altos, entonces ya no puedo seguir con un sistema de educación, de crianza, de ambiente educativo, ambiente recreativo, que no considere estos perfiles. Claro. Y bueno, moviéndonos un poquito hacia otro tipo de características dentro de la neurodivergencia, los niños con trastornos de aprendizaje, específicamente hablando a lo mejor de dislexia, ¿qué características tienen en que tendríamos que prestar atención a lo mejor como papás, como docentes? Mira, qué bueno que lo mencionas. Recientemente acaba de salir una actualización de la definición de la dislexia. Salió octubre 2025. Y hoy por hoy se hace mucho más énfasis en hacer una detección temprana desde los 5 años. Y para mí eso es extraordinario porque desde los 5 años tú puedes identificar niños que batallan, o sea, hay un retraso en el lenguaje. O sea, niños que están batallando un poco para retener la información, para comunicar sus ideas, para que si veo la botella y digo botella, si veo el rojo y digo rojo, esta parte de poder relacionar imagen con nombre, organizar la estructura del pensamiento, del lenguaje a nivel receptivo, a nivel expresivo, esto ya lo podemos empezar a ver desde los 5 años. Entonces, 5, 6 años para mí es clave. Creo que antes pasaba mucho y a lo mejor no sé si es nosotros como mexicanos como que este acompañamiento y un poco más cálido, normalmente le decimos, señor, señora, no se preocupe, tiene 6 años, está aprendiendo. Y el que no se preocupe no significa que no tengamos que hacer nada. No te digo que a lo mejor tenga que ir a terapia, no lo sé, cada caso va a ser diferente, pero si desde mis 5 o 6 años tú puedes ir viendo ciertas conductas que dices, oye, esto
los colores ya se los debería saber y sigue batallando. Y la letra de su nombre, el que no me puede escribir su nombre, que lo ha visto por años y que todo el tiempo le estoy pidiendo que copie su nombre, ya son indicadores importantes. Entonces, hoy por hoy la invitación que se hace es que si 5 o 6 años, que aunque no es esperado que el niño salga leyendo, que eso también papás tranquilos van a aprender a leer, a veces tenemos una necesidad de que es que tiene que pasar primero de primaria leyendo, no. Que hay cerebros que pueden lograrlo, sí, pero la media no es que salgas de un Kinder 3 leyendo. En la mayoría de las investigaciones que te dicen que este proceso se va a dar desde los 5 a los 7, incluso hasta 8 años. La confusión que pasa es que digo, tengo 6, ay, me dijeron que hasta los 8, me espero, no. Hay que ir viendo como el proceso, ¿no? Exacto, porque en ese proceso de tus 6 a tus 8 años hay muchos pasitos. Entonces, si tú estás viendo que tu hijo a sus 6 años, una vez que tú ya le enseñaste todas las letras, fonología, la manipulación, conciencia fonológica, la relación grafema-fonema, o sea, todo lo que implica, y tú le enseñas la palabra sol, mesa, amo, lupa, que son las primeras letras que enseñamos y no las puede decodificar, eso ya es un foquito de atención. Entonces, esa parte para mí es clave porque la ventaja, y voy a hablar de dos panoramas, tenemos el español y el inglés. La dislexia está en los dos idiomas. La dislexia no es solo en español, no es solo en inglés. La dislexia es una dificultad en el procesamiento de la información y puede tener esta repercusión en la comprensión, en el análisis, en la integración. Entonces, tenemos niños que en español les puede ir bien y en inglés no. El español es un idioma transparente. ¿Qué es esto? Es demasiado bonito y es maravilloso que cada letra tiene un solo sonido, con sus excepciones, la C, la G, y bueno, ya los dígrafos, la doble L, la H, etc. Pero si yo me sé la M, la A y la P, yo ya puedo leer mapa, puedo leer lupa. No me pongas quiero porque el niño te va a escribir quiero con C, C-I-R-O, ciero. Entonces, claro, esa ya es una etapa ortográfica, pero hoy el español se considera de los idiomas más transparentes que, como lo escucho, lo puedo plasmar. Entonces, normalmente en muchas ocasiones el niño puede ir avanzando un poco más rápido. El idioma inglés es todo lo opuesto a lo transparente, es opaco, 100%, porque el idioma inglés tiene 44 sonidos. 44 sonidos que tienen muchas formas, principalmente nuestro problema son las vocales. Juntas las vocales y tienen un sonido. Pones una vocal al final y tiene un sonido largo. Entonces, hay muchas reglas ortográficas, muchas reglas silábicas que yo tengo que enseñar en el inglés y hoy por hoy ya hay mucho más conciencia. La mayoría de nosotros aprendimos a través de lectura high frequency words, o sea, como que todo machete. Muy global, te lo tienes que aprender. Entonces, no sé si te pasa, cuando tienes duda de cómo se escribe en inglés, lo traduces, lo lees literal. O sea, no sé, alguna palabra, take, taque. Tú sabes que se pronuncia take, pero te vas a tu fonología del español y dices, es taque. Entonces, en el inglés, eso es lo que hoy por hoy se está inclinando. Ya tiene cierto tiempo, pero siento que apenas Latinoamérica está entendiendo cómo el inglés es muchísimo más complejo y que son formas diferentes de enseñar. Yo siempre le digo a los maestros, no porque sepas enseñar español, puedes enseñar inglés. Realmente el maestro que enseña inglés, específicamente alfabetización, tiene que tener súper claras esas reglas. Hoy yo sigo aprendiendo estas reglas. O sea, en parte del entrenamiento que yo estoy tomando
para intervención en dislexia en inglés. Estoy aprendiendo eso. Yo, ¿cómo que la regla de Magic E? En mi vida la había escuchado, pero entonces ya aprendí que la Magic E es que cuando la E está al final, la vocal suena largo. Entonces, take, make, lake. Eso no lo aprendíamos. Entonces, con la dislexia, regresando un poco a este tema, la complejidad va a estar en la fonología en los dos idiomas. Sí, que uno, creo yo, de los mitos que existe es pensar que tiene que ver más con cómo veo, ¿no? En la hora de leer y no Sí. cómo pienso. Exacto. Y creo que es súper relevante que los maestros sepan el proceso de enseñar habilidades de conciencia fonológica. Si no sabemos enseñar desde esas habilidades, es difícil que tú puedas predecir o dar un pronóstico sobre cómo va el niño en lectura y escritura, tanto en inglés como en español. Exacto. Sí. Y esta idea, ahora que hablabas de los mitos, esta idea de confunde la B y la D, hace muchos años sí se creía que realmente era un tema visual. Hoy por hoy se habla de que es un tema fonológico con la conexión visual, pero es un tema del procesamiento y es un tema de que hay dificultad en almacenar la palabra en mi cabeza. Entonces vas a tener niños con dislexia que van a tener pésima ortografía. Ana, ¿por qué? Si vaca la han visto toda su vida. Bueno, porque nuestro cerebro tuvo que reciclar patrones neuronales que así como yo sé que esto es una botella, esto es una mesa, esto es un sillón, esto es una mano, yo ya sé cómo se escribe, ya lo tengo almacenado. Pero no me pidas queso, no me pidas vaca, no me pidas quiero. Me voy a ir por la fonología. Entonces, esa parte es entender que no es visual, no es solo visual, no es que la B y la D, y los papás siempre se alarman, Ana, es que está cambiando la B y la D, tiene dislexia. No, espérate, no sé. Sí, yo lo que yo les digo es, son sumamente parecidas, o sea, visualmente y también en sonido. Entonces Exacto. o sea, un niño regular también las confunde visualmente, también las confunde auditivamente, o sea, es algo... Y hay una parte bien curiosa, no sé si te has dado cuenta, pero los mismos niños te dicen, ¿es para acá o para acá? Porque también te habla de que no han interiorizado esta praxis motora de la B empiezo en el palito y luego hago la bolita y la D empiezo en bolita. O sea, como un patrón continuo, que los que escriben en cursiva, pues eso les ayuda un poco más. Pero cuando es en molde, siempre es entender cuántas veces despego el lápiz para escribir. Entonces, cuando el niño te dice, ¿es para acá o para acá? Yo digo, ¿qué? ¿La bolita o el palito? Porque no sé cuál es la relación que está haciendo el niño. Entonces, sí, a tu comentario, es muy normal que los niños lo confundan, específicamente B y D, P, Q, en algunas ocasiones. Pero hoy ya tenemos muchísima más información a nivel de fonología, a nivel de la estructura de las oraciones y una parte importante que a mí me gusta mucho hacer énfasis en el tema de la dislexia, que como te puedes dar cuenta, TDA y dislexia me encantan, es que la parte de nuestra meta en enseñar a un niño a leer es que comprenda. Cuando estamos batallando en la comprensión lectora, yo siempre hay dos factores. Es porque sigue decodificando, o sea, su cerebrito, su atención requiere muchas funciones cognitivas y ejecutivas para que el niño lea. Es porque su ojito y su cerebro sigue tratando de recordar qué sonido es o decodifica y lee fluido, pero no comprende. Porque siempre es eso. Ana no comprende. Claro, tú ves lo más obvio. Entonces, algo tan sencillo como decir, a ver, oye, si se lo preguntas oral, nombre oral es perfecto. Ah, entonces sí comprende. Sí identificó la idea principal, sí identificó ciertos elementos, sí identificó la inferencia. Eso es comprensión lectora. El tema es que ahorita su atención
Está en decodificar. Está en decodificar. Entonces, cuando tú entiendes que el componente de la lectura y la escritura son estos dos, o sea, sí la parte de decodificar el reconocimiento de las palabras, pero la parte de la comprensión, de la sintaxis, del conocimiento de lo que significa esta palabra, de toda esta parte pragmática y además vocabulario académico, claro, me hace entender que este proceso se tiene que trabajar en conjunto. Y normalmente me pasa que luego, Ana, ya logro leer, bruto, súper, gracias, bye. Y luego un año después ya, Ana, es que ahora está batallando con la lectura, con la comprensión. Claro, porque apenas estábamos despuntando, pero está bien. Es un proceso que los papás, cada papá va a decidir qué hacer. Mi trabajo es decirte lo que se tiene que hacer y tú decides, ¿no? Y entonces ahí es esta parte donde dices, tengo que trabajar las dos para que logremos que pueda ser un niño que le guste la lectura. Sí. Hoy por hoy no sé cómo lo ven ustedes, pero nos está pasando niños de quinto, sexto, primero y secundaria, cuando en la vida ya era rarísimo que nos los mandaran a evaluación. Yo ahorita pienso, ¿dónde estaban hace 5 años? Sí, pandemia. Exacto. Sí, creo que lo que yo he notado es que cuando llegan niños a veces a integrarse al colegio, es que ya no están enseñando a leer y escribir de manera formal. Uh-huh. Entonces ahorita lo que ocurre es como irlos dejando a que naturalmente, pero nos olvidamos que el proceso de lectura y escritura no es algo natural, es algo socialmente aprendido. Exacto. O sea, es un código que tienes que aprender. Entonces se lo tienes que enseñar para luego, ahora sí haces proyectos y muchas cosas con eso, pero sí tiene que haber una enseñanza directa, sí, de habilidades fonológicas o del método que utilices, pero sí tiene que haber una enseñanza directa, porque si no ocurre esto que acabas de mencionar, ¿verdad? O sea, se van niños con grados más altos sin esos aprendizajes. Exacto. Y bueno, ya para cerrar esta parte en el tema de la dislexia, creo que un indicador importante, si tú tienes un hijo con dislexia, hay personas extraordinarias en el mundo, igual como TDA, extraordinarias que tienen esto y encuentran estas fortalezas, o sea, encuentran en qué son buenos, porque incluso un cerebro con dislexia puede desarrollar más habilidades que un cerebro sin dislexia, porque eso implica que tienes que llegar a la información por otras vías que el otro niño llega de forma directa. Entonces, este cerebrito tiene muchísima más capacidad de análisis, de reflexión, de vocabulario, de solución de problemas, porque si se me atoró algo, tengo que solucionarlo. Se desarrolla más su plasticidad cerebral. Exacto. Entonces, nuestro trabajo siempre cuando hablamos de dislexia, mi diferenciador no es enseñarle solo a leer, es enseñarle estrategias compensatorias. Exacto. Y eso es clave porque es lo que nos va a ayudar a que tengo dislexia, sí, pero ya integré esas estrategias que cuando estoy aquí ya me sé la ruta por donde tengo que ir. Y esa estrategia, yo le decía a una mami que ese es un canal de aprendizaje y que desafortunadamente por la historia de la vida escolar se piensa que ese es el canal del aprendizaje, pero no es el único canal para aprender cualquier cosa en la vida, y menos ahorita, ¿no? Videos, para todo hay videos, para todo hay... ahorita puedes escuchar un texto, le pones el audio y escuchas el texto, entonces hay muchas otras posibilidades de canales para aprender y no es el único la lectura y escritura. De repente tengo mamis muy angustiadas porque con niños con este diagnóstico y es como, es que no, y luego sí, pero no, él no está dejando de aprender. Exacto. O sea, este proceso está siendo más despacio, pero no está dejando de aprender. O sea, él sigue aprendiendo de otras maneras y se busca que utilice muchos más recursos. Si él tiene que ponerle play al audio, va a tener la comprensión del texto, aunque literalmente no esté decodificando. Y eso es muy válido también, porque de repente es como, entonces no puede aprender. No,
eso es muy del pasado, ¿no? Que es el Exacto. único medio, ya no lo es. Exacto. Sí, Sí. yo creo que esa es la parte que también da mucho confort a los papás, porque cuando tienes un hijo con un diagnóstico que no tienes idea, o sea, que no sabes qué es, no tienes a un familiar alrededor, no tienes con quién platicar, genera muchas dudas y genera mucha inquietud. Y, y yo siempre digo que tu hijo es más que una dificultad de aprendizaje. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener bien presente porque tiene muchas habilidades, tiene muchos intereses, tienen muchas personalidades, tienen muchas cosas. Hoy estaba batallando con eso, pero qué maravilloso como tú dices, ahorita le pones play. Oye, no lees, el adulto ahorita escucha podcast, no te lee un libro, pero te escucha el podcast. Está aquí viendo esto. Vamos adaptándonos también a nuevas formas. Entonces, eh, creo que esa parte también es importante porque en el diálogo que tengas tú como papá con tu hijo, pues obviamente tus hijos te van a hacer como muchas preguntas y van a tener muchas dudas de, mamá, pero es que porque yo tengo dislexia o qué es esto. Em, Como papás, pues claro, necesitamos hablar de esto porque no, ni siquiera lo deberías esconder. Cuando hablas de verdad con adolescentes, ya adultos, que dicen, es que cuando le puse nombre, claro, es que no era yo, o sea, no era que yo era despistado. Y eso te quita un peso para decir, ok, ya entendí que así soy, porque ya como adulto dices, oigan, sorry, así soy. O sea, perdónenme, ténganme paciencia, así soy. No, hombre, no te preocupes, mira, te ayudamos, resolvemos. Claro. Entonces, esa parte creo que es súper valiosa como papás, como escuela, como maestros, eh, de cómo tenemos este acercamiento, porque los niños también van a tener muchas dudas. ¿Por qué voy a terapia? ¿Qué es terapia? ¿Por qué voy con esta persona? ¿Por qué ellos sí pueden ir a fútbol y yo no? Porque la terapia es a esa hora. Entonces, llega este punto donde tenemos que poder verbalizar, también tenemos que poner sobre la mesa, por ejemplo, oye, no tiene ningún hobby, no tiene ninguna actividad, no porque tiene que ir a terapia, no, espérame, necesito que también vaya a este deporte, necesito que él se sienta, eh, o sea, que encuentra algo que lo motive y que también eso sea una motivación intrínseca, que también tenga una percepción, un autoconcepto de que, oye, en esto soy buenísimo, porque es lo que yo les digo a los niños, o sea, hay niños que hay personas que les encanta el fútbol, todos los niños, la mayoría les gusta el fútbol, entonces yo les digo, cuando te digo que mi trabajo es saber cómo aprendes y saber qué te gusta, siempre les pongo ese ejemplo. Yo soy malísima en el fútbol. ¿Cómo a mí? Si está súper fácil. ¿Cómo? A mí me da pavor las pelotas. Entonces hace que también el niño diga, no, para mí eso es súper fácil. Entonces, esta parte es súper necesaria, poder normalizarlo, o sea, poder decir, oigan, sí, mi hijo tiene esto. De verdad, yo siento que los papás creen que su hijo es el único en todo el mundo que tiene esto. Eh, y bueno, creo que esta parte y estos espacios y también tener una red de apoyo entre mamás, que obviamente ellas te van a dar 1,000,000,000 de ejemplos súper más específicos de lo que viven en el día a día, pues obviamente eso ayuda a tener a tu tribu y decir, ay, qué bueno que no soy la única, necesito nada más desahogarme y bueno, pues pasar cada día con esta motivación. Claro. Pues muchas gracias, Ana. Papá, mamá, yo creo que el día de hoy pudimos, Ana nos trajo mucha información clara sobre lo que es la neurodiversidad, la neurodivergencia, clarificar algunos aspectos que a lo mejor tú no conocías sobre la dislexia, el TDA. Entonces, creo que fue de mucho valor. Te agradezco mucho, Ana, tu visita con nosotros. Para mí es muy, muy valioso que hayas estado aquí con nosotros. Qué linda, Tania. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y bueno, que estoy segura que estos espacios también puedan ayudar a los papás a encontrar la respuesta, el mensaje, la motivación necesaria para ser papás que podamos darles más herramientas a nuestros hijos.
Así es. Bueno, papá y mamá, si te gustó este episodio, te invito a que compartas, a que des like, coméntanos si este tema fue de interés, si te gustaría profundizar en algo más, si hay algún otro tema que te interese, escríbenos. Te invitamos a que sigas las redes sociales de Ana también, de Intelecta, tiene mucha información muy valiosa, yo te sigo todo el tiempo, te veo, haces lives de repente que son muy valiosos, que habla como de temas específicos. Si nos quieres compartir tus redes, ¿cuáles son? Sí, bueno, en Instagram nos pueden encontrar como @intelecta y bueno, también tenemos en nuestra página web centrointelecta.com, donde ahí tenemos temas de capacitaciones, de recursos, para que también te pueda facilitar un poco tu práctica y justo estos espacios de acompañamiento que también son muy valiosos. Perfecto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.